Bueno, en el apartado 2 vamos a ver qué propiedades cumplen los determinantes. Bueno, la primera propiedad nos dice que un determinante con una de sus filas o columnas da igual, ¿vale? A partir de ahora en adelante, siempre que enunciemos filas, también vale para las columnas. Bueno, pues si tiene todos sus elementos nulos, ese determinante vale 0. Por ejemplo, si tenemos ese determinante de ahí, os recuerdo que como es un determinante 2 por 2, se hacía, estos dos se multiplicaban y se restaba el producto de estos dos. Es decir, que tendríamos que hacer 0 menos 4 por 0 es 0. Luego eso al final es 0. Si os dais cuenta, si esto mismo en vez de tenerlo en una columna lo tuviese en una fila, al final me hubiese salido 0 igualmente, porque todos los números quedarían multiplicados por 0 y al final la suma o la resta es 0. La segunda propiedad me dice que el determinante que tiene dos filas o, como hemos dicho antes, dos columnas, da igual, que sean iguales o proporcionales, ese determinante también vale 0. Por ejemplo, el caso de este determinante, tengo estas dos filas que son totalmente iguales. Bueno, pues su resultado va a ser 0. Os recuerdo que para hacer ese determinante había que hacer primero el producto de este, después había que hacer estos dos por este y luego finalmente este por este. Y luego teníamos que restarle todo esto pero en sentido contrario, ¿no? Por tanto, me quedará esto de aquí en la primera parte y ahora en la segunda parte será 0 más 4 menos 12. Y si os dais cuenta, ya podéis observar que sale exactamente igual, porque aquí tengo menos 12, aquí me va a quedar menos por menos más 12, 0. 4 menos 4, 0 y 0 y 0, 0. Por tanto, el resultado sale 0. También ocurre eso mismo, como hemos dicho, para el caso en el que sean proporcionales. Por ejemplo, si yo me fijo en esta columna y esta columna, pues veo que la segunda es dos veces la primera, ¿no? Si multiplicamos por 2 la primera, obtenemos la segunda. Así que como en este caso la segunda columna es igual a dos veces la primera, ¿vale? Son proporcionales, una se obtiene a partir de la otra, pues aquí el determinante también obtendríamos como resultado 0. La propiedad 3 es un poco, bueno, muy parecida a la segunda, porque me dice que cuando una fila o columna es combinación lineal de otras, el determinante es 0. Bueno, combinación lineal es esto que acabamos de decir, es decir, que una de ellas se obtenga a partir de la otra. Pero bueno, cuando hablamos de combinación lineal, hablamos de que una de ellas se obtenga a partir de la otra, no solo de una, sino de las otras dos, o de las otras tres, del resto. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos, la tercera columna es igual a la primera y le hemos sumado dos veces la segunda. Vamos a comprobarlo. 8 tiene que ser igual a 2 más 2 por 3. Es decir, la primera más dos veces por la segunda, 2 por 3. Efectivamente, porque esto es 6 más 2, 8. Vamos a ver que se comprueba también que se cumple para la segunda. Menos 2 más 2 por 3, que es 6, 6 menos 2, 4. Y para la última sería 1 más o menos 2 por 2, que es 4, es menos 3. O sea que efectivamente esta se obtiene a partir de una combinación lineal de las otras dos. Por tanto, este determinante sale 0 y lo podemos comprobar fácilmente. En el primer caso es 3 por 3, 9 por 2, 18, más 32, más 12 y luego tendremos que restarle el otro sentido. En este caso será 8 por 3, 24, menos 16 más 18. Y eso da como resultado 26 menos 26, que es 0. La cuarta propiedad me dice que si en un determinante se suma a una fila o columna una combinación lineal de las otras dos filas o columnas, el valor del determinante no varía. Aquí en este caso ya no me habla ni de que sea 0 ni nada de eso, no, sino que el valor del determinante no varía. Es decir, por ejemplo, si yo tengo ese determinante, obtengo como resultado menos 39. Bueno, pues vamos a suponer que yo multiplicase la primera columna por 2 y eso se lo voy a sumar a la tercera columna. Y la operación la voy a colocar en la tercera columna, por ejemplo. Bueno, pues la primera la dejo tal cual, la segunda la dejo tal cual, la tercera. Si yo multiplico por 2 la primera y se lo sumo a la tercera, me queda 2 por 2, 4 y 5, 9. En el segundo caso se queda igual y en el tercer caso sería 2 por 1, 2 y 6, 8.
Bueno, pues si yo ahora calculo el determinante, me quedará eso de ahí, que finalmente da como resultado menos 39, que es exactamente lo mismo que lo que nos había salido anteriormente. Por tanto, si yo le sumo a alguna columna o fila, da igual, una combinación lineal de la otra, como hacíamos por ejemplo en Gauss-Jordan para conseguir hacer cero, que íbamos modificando las filas o las columnas en función de las otras, al final el determinante no varía, sale exactamente igual. La quinta propiedad lo que me dice es que si se permutan dos de sus filas o dos de sus columnas, es decir, que se cambian la una por la otra, el resultado no varía en valor absoluto, o sea, me aparece el mismo número pero cambiado de signo, al contrario. Por ejemplo, ese determinante de ahí, si lo realizamos, nos queda, y todo eso de ahí, que da finalmente como resultado 24. Bueno, pues si yo ahora cojo este mismo determinante y cambio dos de sus filas o columnas, ¿vale? Las voy a transponer. Por ejemplo, he cogido la primera fila y la voy a poner aquí en medio. Y la segunda fila la voy a poner aquí, ¿vale? La he cambiado de orden, es decir, he hecho esto así y eso ahí. Bueno, pues si ahora calculamos el determinante me quedaría menos 30 más 18 más 40 menos todo eso de ahí, que al final da como resultado 28 menos la segunda parte, que si os fijáis nos ha salido todos los números justamente al contrario. Y aquí está cada número cambiado de signo, porque este signo que aparece delante lo va a cambiar todo. Luego me va a quedar menos 52, que es lo que tenía aquí. Luego finalmente me va a salir el mismo número, pero con el signo cambiado, si os dais cuenta. La propiedad 6 me dice que si se multiplican todos los elementos de una fila o columna por un número, el determinante queda multiplicado por dicho número. Por ejemplo, supongamos que tenemos este determinante de aquí que da como resultado menos 51. Bueno, pues si ahora vamos a multiplicar, por ejemplo, la primera fila por 2, que me quedaría 2 por 1, 2, 2 por 3, 6 y 2 por menos 2, menos 4. Y ahora sí vamos a calcular el determinante, que en teoría debería salirme multiplicado por 2, es decir, menos 51 por 2. Y como resultado nos ha salido 102, que efectivamente, si os fijáis, es lo mismo que multiplicar 51 por 2. Otra aplicación de esta última propiedad es que si, por ejemplo, este determinante nos da como resultado menos 52, pues yo me fijo que toda esta columna de aquí la puedo dividir entre 2, porque todos son múltiplos de 2. Luego me quedaría esta matriz de aquí. Bueno, pues si yo sé que este determinante da menos 52, pues en sentido contrario a lo que acabamos de hacer aquí. Si aquí he dividido entre 2 toda una columna, quiere decir que este determinante será el que me ha salido antes, pero dividido entre 2, que es menos 26. Y si lo comprobamos, efectivamente podemos ver que sale menos 26, claro, porque es el mismo determinante que antes, pero al haber dividido toda una columna entre 2, nos sale el mismo dividido entre 2. Bueno, la propiedad 7 me dice que si yo calculo el determinante de una matriz y luego calculo el determinante de su traspuesta, pues que salen igual, ¿vale? No cambia. Por ejemplo, tengo la matriz A y hemos calculado su traspuesta, que sería simplemente cambiar las filas por las columnas, y ahora el determinante de A sería 4 menos 6, que es menos 2, y si hacemos el determinante de la matriz traspuesta, vemos que es 4 menos 6, que es igual a menos 2, o sea que sale exactamente igual. La propiedad 8 lo que me dice es que si yo calculo el producto de dos matrices y a eso le calculo su determinante, pues me va a salir el mismo resultado que si hago el determinante de la matriz A, el determinante de la matriz B y luego los multiplico. Da exactamente igual. Por ejemplo, si tengo esas dos matrices y calculo el determinante de A, que es 4 menos 4, o sea 8, y por otro lado calculo el determinante de B, que será menos 5 menos 3, que es menos 8 casualmente. Bueno, pues si yo ahora calculo el producto de los dos determinantes, me saldrá 8 por menos 8, que es igual a menos 64. Y ahora si calculamos el producto de estas dos matrices y le calculamos su determinante, debería salirnos menos 64.
Bueno, pues el producto de estas dos matrices nos sale esa matriz de ahí y ahora ya, si calculamos el determinante del producto de las dos, será igual a menos 66 menos menos 2, que eso da como resultado menos 66 más 2, que es menos 64. Y como veis, pues ha salido exactamente igual. La novena propiedad nos dice lo siguiente, vamos a verlo con un ejemplo. Fijaos, supongamos que yo quiero sumar dos determinantes, es decir, calculo este determinante, calculo este y los sumo. Que, si os dais cuenta, las dos primeras filas son exactamente iguales y solo cambia la última. Bueno, pues esto es lo mismo que hacer lo siguiente. Será igual que construir un determinante que tiene por las dos primeras filas las mismas, las que tenían en común, y la última fila lo que haremos será sumar o poner con el mismo signo con el que vienen la última fila, es decir, 2 más 2, menos 1 más 3 y menos 1 menos 2. Es decir, aquí pondremos un 4, aquí pondremos un 2 y aquí un menos 3. Y calcularemos este determinante. Bueno, pues el resultado de este determinante, que en este caso es menos 18, será lo mismo que calcular este determinante y sumarlo. Al final nos tiene que dar como resultado menos 18. Y ya sí, la última propiedad lo que me dice es que si tenemos una matriz triangular, su determinante será igual al producto de los elementos que vienen en la diagonal principal. Es decir, os recuerdo que esto era una matriz triangular, es decir, la que tiene por encima de la diagonal número y sin embargo debajo de la diagonal pues todo cero, ¿no? En el caso de una matriz triangular superior. Bueno, pues esta propiedad lo que me dice es que ese determinante será igual a multiplicar este por este y por este. Ya está. Simplemente multiplicar los elementos de la diagonal principal, o sea, menos 3 por menos 1 y por 3, que eso es igual a 9. ¿Por qué? Porque claro, como tengo aquí todo cero, en cuanto empiece a multiplicar este por este y al contrario, siempre voy a tener en las multiplicaciones algún cero, por tanto, al final es como no sumar nada. Luego, finalmente, en este caso, el determinante será lo mismo que multiplicar simplemente los elementos de la diagonal principal.